Ok, continuamos con la materia de historia de la guía Comipems 2024 de la UNAM, que va desde el reactivo 53 hasta el 64. Comenzamos, nos dice 53, ok, nos dice, indica la letra que señala el lugar al que arribó Cristóbal Colón en su primer viaje a América. Ok, entonces su primer viaje a América, saben que parte de España, pasa por el Océano Atlántico, hasta llegar al nuevo continente, ¿no? Para ellos el nuevo continente obviamente pues ya existía, simplemente para ellos era desconocido, pues pensaban que la Tierra era, tenía un límite, ¿no? Y si se pasaban de ese límite iban a caer al vacío. Entonces hasta que les dicen que la Tierra es redonda y pues se aventuran. Todas estas expediciones inician a partir de que cae la ciudad de Constantinopla por el Imperio Otomano y están en busca de nuevas rutas para poder llegar a Asia. Una de esas rutas era rodear, bueno, ir por el otro lado, al contrario, esto tomando en cuenta que la Tierra era redonda, para poder llegar a Asia. Entonces, Cristóbal Colón parte de España, cruza el Océano Pacífico, etcétera, y llega primero a las islas del Caribe. ¿Cuáles son las islas del Caribe? Todas estas. Si se dan cuenta, pues aquí ya nos están diciendo la respuesta, que sería la B. Específicamente a una isla llamada Guananí, que actualmente es entre las Bahamas, y la llama San Salvador, me parece. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Seguimos. La Guerra de los 7 Años en el siglo XVIII entre Francia e Inglaterra se considera como causa externa de la independencia de... Ok. La Guerra de los 7 Años es una causa externa de la independencia de las 13 colonias. ¿Por qué de las 13 colonias? Porque Inglaterra es la que tiene el dominio sobre las 13 colonias que actualmente pues están en Estados Unidos, pero antes eran territorio de Inglaterra, eran sus colonias. Pero pues empieza a haber descontentos de la población, ya que se da un alza en los impuestos de las colonias. ¿Para qué? Para que se evite que se puedan desarrollar y se intenten independizar. Obviamente todo esto causa el evento contrario, bueno, el efecto contrario, y hace que las colonias se quieran independizar. Al principio Inglaterra pues no las dejaba, iba ganando Inglaterra, pero tenía conflictos con Francia con la Guerra de los 7 Años. Estos conflictos hacen que Inglaterra medio que se debilite y no pueda centrar toda su flota contra las 13 colonias. Y además Francia también ayuda a las 13 colonias para que pues puedan independizarse. Entonces es las 13 colonias. Después, esta de la independencia de las 13 colonias y esta guerra entre Francia e Inglaterra iba a causar la Revolución Francesa, pero eso ya es otro tema. Seguimos con la número 55. Dice, la Primera Guerra Mundial se desarrolló en tres fases. Relaciona el suceso con la fase a la que pertenece. Ok, la Guerra de los Movimientos, esa podemos relacionarla con con la ejecución del plan Schlieffen. Este plan era que para evitar combatir por dos frentes, o sea, por enfrente y por la retaguardia, pues el plan era ir lo más rápido para poder acabar con Francia. Eso es el plan Schlieffen, y esto es lo primero que se da en 1914. Después, en la guerra de posiciones, se da lo que es la fase de las trincheras. ¿Qué son las trincheras? Son esos huecos que cavaban en la tierra, que después ponían como costales de tierra, arena para evitar las balas, y cercaban con alambres de púas. Estas batallas eran larguísimas y pues fue uno de los momentos importantes, o bueno, mitad de la Primera Guerra Mundial. Y ya por último sería el final de la guerra, que sería de 1917 a 1918, que la guerra cambia de rumbo cuando finalmente entra Estados Unidos a la confrontación
hasta ese tiempo Estados Unidos se había mantenido neutral, pero no es hasta que si no me equivoco es Alemania, con su submarino, hunde un buque que transportaba tanto personas británicas como estadounidenses, que es el barco de el Lusitania, que es cuando Estados Unidos entra finalmente a la guerra. Entonces sería 1A, ok, 1A, 2C, 1A, 2C y 3D. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. Continuamos. Nos dice, inventos en la segunda mitad del siglo XX que contribuyeron al desarrollo de la humanidad y la esperanza de vida. Ok, automóviles eléctricos, plásticos, vacuna contra la rabia y lavadora. Ok, auto eléctrico no, eso fue ya mucho después. Bueno, ya todavía no era de lo mejor, ¿no? Ahorita todavía incluso hay algunos defectos, pero se sigue mejorando. Computadora, aspirina, acceso a internet y satélites artificiales, no. Eso no va tanto a la esperanza de vida, no aumenta. A lo mejor sí es desarrollo de la humanidad, pero no la esperanza de vida. La penicilina, esta es muy importante, ¿no? Para combatir las enfermedades, por lo tanto sí aumenta la esperanza de vida, al igual que el trasplante de órganos y otros desarrollos como el refrigerador y la píldora anticonceptiva. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C. 56C. Ok. Continuamos. 57. La flota estadounidense en Pearl Harbor fue atacada por los... Ok, esta fue por los japoneses. Ok, Pearl Harbor era, este, podemos decirlo, una base que tenía Estados Unidos en lo que actualmente son las islas de Hawái. Pero los japoneses bombardean esta base y es cuando Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial. Igualmente como en la primera, pues es un momento decisivo. 58. Manera en que ha impactado la globalización en el mundo. ¿Qué es la globalización? Puede ser tanto de manera económica como cultural, que es esta forma en la que se comparten diferentes culturas, o la relación pues entre el mercado internacional. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Ok, cumplimiento del protocolo Kioto. Kioto es un programa, un protocolo, como el mismo nombre lo indica, que se da en Japón y lo que se quería era que todos los países que firmaran este protocolo firmaran un acuerdo para reducir los gases de efecto invernadero, los gases contaminantes que se tiraban a la atmósfera, porque como ya vimos en geografía, biología, etcétera, pues estos son bastante dañinos y son causantes del calentamiento global, que posteriormente traerá consecuencias graves a todo el mundo. Ese era su principal objetivo, pero finalmente no se lleva muy bien a cabo porque varios países que son los principales productores de estos gases deciden salirse porque iba a afectar su economía. Entonces, ese no sería tanto. Reducción de tala de árboles, no. Producción masiva de autos eléctricos, muy bien más por el aumento de los gases contaminantes, ya que al aumentar bastante este, pues la producción de varias cosas, pues impacta en la economía y en todo el mundo. Entonces sería la B. Continuamos. Nos dice que la 59, ¿no? Dice 59. Ordena de mayor a menor importancia los cargos políticos que integraban la estructura del gobierno virreinal durante el siglo XVIII. Okay, siempre el principal cargo importante era el rey. Okay, yo sería el 1, rey. Después el virrey, que le rendía cuentas pues al rey, ¿no? El virrey era el que gobernaba en la colonia. El rey pues era el que gobernaba pues todo, ¿no? Por ejemplo en España. En España el rey era la máxima autoridad, el virrey era el que tenía la autoridad en la colonia, pero le rendía cuentas al rey al final del cabo. Después serían el cabildo y por último la autoridad indígena. Por lo tanto sería 1, 3, 2 y 4. 1, 3, 2 y 4. ¿Okay? Que es la respuesta A.
Continuamos con la número 60, que dice: una de las características del absolutismo ilustrado de los Borbones consistía en el que el poder pues, pues recaía en el rey. Finalmente el absolutismo nos dice esto, que es el poder absoluto recae sobre el rey. Ilustrado pues traía todas estas ideas que estaban naciendo en el siglo de las luces, de la ilustración, donde se centraban más en el uso de la razón, todo esto para mejorar cuestiones políticas, económicas, sociales, etc. Después vamos con la número 61, nos dice: proceso de modernización en México, en donde se dan los primeros pasos hacia la centralización del Estado y el fortalecimiento del poder ejecutivo. En este caso la respuesta correcta sería la A, que son las leyes de reforma, ¿sí? Con todo esto de Benito Juárez, etc. Sigamos, que dice 62, las afirmaciones siguientes: aplicó el plan sexenal como presidente de México, nacionalizó los ferrocarriles y petróleos, ok, y aquí ya nos están diciendo, no sé si han visto en sus, no sé cómo le llaman, en secundaria, que son las actividades cívicas, donde los ponen a exponer y todo eso, ok, y generalmente les hablan sobre la expropiación petrolera. ¿Quién fue el que hizo eso? Pues Lázaro Cárdenas. Ok, la unificación al movimiento campesino, este movimiento buscaba pues los derechos de los trabajadores, pero este fue Lázaro Cárdenas. Después dice: Octavio Paz y Juan Rulfo, cuya obra es de gran aporte cultural, son autores mexicanos del siglo XX, ¿no? Autores bastante famosos, por ejemplo, Octavio Paz es uno de los que le ha dado el premio Nobel a México de literatura, entonces bastante importantes. Son del siglo XX, podemos decir del siglo pasado, que pues no es hace mucho. Uno de los objetivos del Tratado de Libre Comercio con América del Norte es... Ok. El Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que también se le conoce como el Telecán, o actualmente ya cambió y se llama TEMEC, que es el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, que busca acrecentar los impuestos comerciales. Pues no le conviene a ninguno de los tres países cobrar más por poder transportar mercancía de un lado a otro. Limitar las exportaciones e inversiones, no. Al contrario, busca aumentar a exportar productos de un país a otro, porque al final de cuentas los dos ganan. Y también aumentar las inversiones. Entonces, por lo tanto, sería la C, aumentar las oportunidades de inversión. ¿Fomentar la mano de obra de migrantes? No, todo lo contrario, solo se vería beneficiado Estados Unidos y Canadá, México no. Y se trata de que tengan los mismos beneficios los tres países. Y con eso se terminaría la materia de historia. Recuerden que son 6 preguntas de historia universal y 6 preguntas de historia de México. Es una materia algo complicada, ya que me parece que es de las más reprobadas. Simplemente repasen bastante y les recomiendo hacer líneas de tiempo para poder estudiar mejor.